Voy a poner el enunciado de lo que vamos a ver hoy. Ahorita ya se va a empezar a ver. Eso espero. Se pone esta negra. En la tarde no pasó eso. Sí, es que en la clase de la mañana lo que sucedió fue que se fue la imagen del cañón. Entonces cuando la regresé, aquí se vio, pero acá en el OBS ya no. Entonces ahorita pasó lo mismo. Como no lo había conectado y ya está grabando, entonces pasó lo mismo, pero bueno, creo que ahí ya está. Sí, en la de la tarde, bueno, ya después tuve cuidado de que si sucede eso, también ustedes me recuerdan, si por ejemplo se deja de ver, ya ven que de repente como que no agarra bien, si se deja de ver, tengo que ir a checar si no quedó negro la pantalla del OBS. Sí, ahí, por favor. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el seno de un ángulo. Ya hemos visto operaciones como, pues que el factorial, la raíz cuadrada, de otros, el div, el mod, la potencia entera y las combinaciones, permutaciones. Por ahí tuvimos que integrar el valor absoluto. Entonces ahora vamos sobre las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada y salida? El ángulo sería la entrada, ¿verdad? ¿La salida? Sí, los grados que es el ángulo, ¿no? Entonces, la entrada sería el ángulo. Nada más que hace la aclaración ahí que en grados, como normalmente lo manejamos en la calculadora. Ángulo y aquí sería el seno, ¿verdad? El seno del ángulo. Bien, ahora, ¿cómo vamos a llegar? Pues no puedo decir que descubierto, sino hemos recordado o consultado o recuperado métodos para hacer algunas cosas. Por ejemplo, la raíz cuadrada, decíamos que hay varios métodos para calcularla y recurrimos a uno que se llama el método de Newton. Es un método numérico. Bueno, entonces, porque el método analítico pues, sería un poquito difícil. En este caso es algo similar. Vamos a recordar qué es lo que es el seno. Me voy a apoyar en unas notas que tengo por aquí. Fíjese, ahí dice que los datos de entrada pues, es el ángulo, es en grados. Y los datos de salida, aquí dice que es suma. Bueno, allá pusimos seno. Ahorita vemos por qué va a ser suma. Bueno, hay que recordar el concepto del seno. Por ejemplo, ¿qué quiere decir el seno de un ángulo? ¿Qué representa el seno de un ángulo? Miren, ahí se fue, por ejemplo. ¿Sí va? Bueno, mientras se recupera, yo no sé por qué, y ocurre más a esta hora. A ver, ahí está. Entonces ahí tengo que revisar acá si no se fue. No, no se fue. Bien, entonces les preguntaba, ¿cómo se calcula el seno de un ángulo? ¿O qué representa, qué significa? ¿No se acuerdan? A ver, es trigonometría básica, podríamos decir. A ver, vamos a recordar. Ahí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? En donde los lados de un triángulo rectángulo se conocen como catetos e hipotenusa. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Cateto y cateto, ¿verdad? Ahora, a uno normalmente le llamamos cateto opuesto y a otro cateto adyacente. Pero ¿cuál es el uno y cuál es otro? Bueno, todo depende del ángulo que estemos considerando. Como tiene dos ángulos agudos, si consideramos, viendo esta figura, si consideramos que está abajo, pues el cateto opuesto es el que está enfrente, por eso se llama opuesto. Y el adyacente es el que está en un lado, adyacente quiere decir que está pegado.
Si nos consideráramos este ángulo, entonces el cateto opuesto es el que está abajo y el cateto adyacente es el que está el vertical. La hipotenusa siempre va a ser el lado más grande de un triángulo rectángulo. Ok, bueno. Y el seno de un ángulo, ¿cómo se obtiene? Yo aquí bueno, este triángulo tomé las medidas con la aplicación, con el Paint. Yo lo hice con el Paint y ahí trae una forma de que me diga cuál es el tamaño y por eso ven tanta precisión. No es que haya utilizado una regla así súper poderosa y que me diera hasta los 10 milésimos, ¿no? Sino que tracé, tal vez ahí ya no se vea, pero esta escala por lo menos. Bien, entonces, y estos valores pues simplemente los podemos comprobar. Por ejemplo, si lo elevamos al cuadrado, lo elevamos al cuadrado por el teorema de Pitágoras, lo sumamos y obtenemos raíz cuadrada, pues nos tiene que dar este. Pero yo los valores, vamos a decir que los obtuve midiendo con una regla. También el ángulo, pues con un transportador, ahí como que lo medí, nada más que pues un transportador muy, muy exacto porque me da hasta las 10 milésimas. Bueno, ¿cómo se define el seno de un ángulo? Es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Así es que si nosotros trazamos cualquier triángulo cuyo uno de sus ángulos mida 35.4858 y tomamos las medidas del cateto opuesto y de la hipotenusa y las dividimos, me va a dar el seno de ese ángulo. Y eso lo podemos comprobar en la calculadora. Ahora, si lo hiciéramos por este lado, pues no sería muy práctico para el usuario, porque pues ni modo de que yo le tenga que pedir dos datos, ¿verdad? Para decirle, a ver, ¿quieres el seno de 83 grados? Ah, pues dame el cateto opuesto y la hipotenusa. Y luego ya yo nada más haría una división. Sería totalmente impráctico. En la calculadora, ¿cómo le hacemos? Nada más le pasamos el ángulo y ya me da el seno, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues no es, digamos, una vía, no es viable porque pues al usuario nada más le tengo que preguntar el ángulo. Entonces, tenemos que recurrir a algún otro método. Y por ahí buscando, pues nos topamos que hay un conjunto de series de un señor que se apellidaba Taylor, el cual nos permite calcular algunos valores matemáticos, entre ellos el seno y el coseno. Bien, entonces, bueno, aquí ese documento, luego ahí se los comparto para que lo lean con más calma, pero llegamos a esta serie. Esta es una serie de Taylor con el cual podemos calcular el seno de un ángulo. Es una serie infinita. Estos 3 puntos indican que la serie nunca termina, es infinita. Pero cada término nuevo es menos significativo, o sea, aporta menos al resultado. Casi siempre los primeros son los que nos llevan al resultado y ya los demás aportan poco, ya todo dependería del grado de exactitud que nosotros andemos buscando. Bueno, y pues esta serie guarda cierta continuidad o cierta uniformidad de un término a otro. Vamos a decir que este es un término, este es otro término. Aquí estamos viendo 4 términos de la serie. Y aplicando esto, pues nos tendría que dar el seno del ángulo. X representa el ángulo precisamente, nada más que el ángulo en radianes. Y ahí en el enunciado aclara que el ángulo lo va a manejar en grados, como lo hacemos normalmente nosotros en la calculadora. Bien, y luego ya viene explicado ahí, pero eso pues ya lo vamos a ver en nuestro análisis. Así es que me voy a ir a las notas y vamos a recuperar esa fórmula. Es serie de Taylor. Y bueno, entonces, de esta serie de Taylor, nosotros la tenemos que analizar para poder simular en código el cálculo de esa serie. Ahora, ¿por qué lo estamos viendo aquí en el tema de ciclos? Pues porque cada término, aunque es diferente, guarda cierta relación, tiene cierta consistencia en los valores del término y eso lo podemos
hacer con un ciclo. Entonces, vamos a decir, voy a poner por aquí, esto que voy a encerrar, este es un término, este es otro término, ¿sí? Así voy a encerrar, cada uno de ellos es un término, de tal manera que aquí, ahorita en este momento, se están viendo 4 términos. Bueno, le voy a poner nombre, creo que lo voy a poner un poquito más para abajo. Ok, entonces voy a poner por ahí unas flechas. Vamos a ponerlas en otro colorcito. Bueno, esta flecha, bueno, más bien esto, nomás que lo voy a poner al revés. Este, todos los vamos a representar con una variable que vamos a llamar término. ¿Sí? Término. ¿Cómo vamos a calcular cada término? Bueno, vamos a observar, creo que no es tan difícil darse cuenta por aquí, que, a ver, vamos, así. No es difícil darse cuenta que, por ejemplo, la potencia de cada término va cambiando uniformemente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería el primer valor de esa potencia? No se ve aquí, pero sí podemos asumir, ¿no? Cuando no se ve el exponente, ¿cuál número es? Es 1, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar una variable que va a empezar en 1. Esta viene siendo la potencia. Esta P viene siendo esta, ¿verdad? La que está aquí. Pero esta P, pues también va a valer 3 y va a valer cada vez cuánto va incrementando. Va de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, la potencia va a empezar en 1, aunque no se ve el 1, pero se va a incrementar de 2 en 2. Entonces, la potencia se va a incrementar de 2 en 2. Cada vez que cambio, que nos vayamos al siguiente término, la potencia se va a incrementar de 2 en 2. Entonces, la potencia va a empezar en un valor de 1, pero cada vez va a valer 2 más, 2 más, 2 más. Entonces, ese es un contador, pero es un contador que no va de 1 en 1, va de 2 en 2. Bueno, ¿cuántos términos vemos aquí? Pues se ven 1, 2, 3, 4 términos, ¿no? Se ven 4 términos. Bueno, este indica que es infinito, o sea, vamos a poner aquí es infinito. Infinito quiere decir, pues, que se va hasta el más allá. Nunca terminan. Pero como nos vamos a dar cuenta ahorita a la hora de que hagamos una comprobación, pues cada vez el término es más pequeño y más pequeño y más pequeño. Entonces, cada vez incide menos en el resultado final. Los primeros son los más significativos. Bien, si nosotros contáramos esos términos, lo voy a poner aquí. Pues este sería el término número 1, y luego este sería el número 2, luego sería el tercer término, y luego este sería ¿qué? El cuarto, y esto se va a ir ¿hasta dónde? Se va a ir hasta el infinito. Ya sabemos que nosotros no podemos manejar infinitos en los cálculos. Y bueno, y si ustedes se fijan, esa secuencia pues corresponde o puede corresponder al contador de un ciclo. Se parece un poco a este, nada más que este va de 2 en 2. Bueno, esto lo voy a manejar con la variable i. Y ya estoy más o menos dando pistas sobre qué tipo de ciclo vamos a usar. Como son infinitos, pues podríamos decir, es que no sabemos dónde va a terminar. Pero en sentido práctico sí podemos decidir cuántos términos serían necesarios para que el cálculo fuera aceptable en cuanto a su exactitud en este caso del seno.
Bueno, entonces la I sabemos que dentro de un ciclo pues va incrementando de uno en uno, ¿verdad? Hablando de, bueno, sería I es igual a I más 1. La cuestión es hasta dónde vamos a llegar. Nosotros vamos a, por decir algo, a determinar un final por nada más por cuestiones prácticas. Y si yo le pongo un final a este ciclo, pues automáticamente le voy a poner un final también al número de términos de la serie. Bueno, entonces nosotros vamos a llegar, porque ya he hecho yo este ejercicio, porque ya lo he verificado, vamos a decir que vamos a llegar hasta el 15, ¿sí? Un número de términos suficiente. Esto es porque yo estoy diciendo que ya lo comprobé, ¿sí? Exactitud razonable, ¿sí? Entonces, vamos viendo las variables que aparecen. La variable P, y que va a empezar en 1 porque aquí lo indica, aunque no se ve, y luego se va a ir incrementando de 2 en 2. Luego, una variable I que me va a servir para ir contando los términos y por cuestiones de comprobación de que ya se verificó, pues yo estoy diciendo que va a llegar hasta el 15. Ahora, hay que cuidar el factorial. Si se fijan, el factorial también, la P me va a servir tanto para la potencia como para el factorial. Porque el factorial, aquí aunque no se ve, sería 1 factorial, ¿no? O sea, sería 1 factorial, así, más que no se ve. Ah, no me va a dejar. Bueno, ahí no me va a dejar. Es el 1 factorial. Y la P me va a servir para el exponente y para el factorial. Cuando la P valga 3, me va a servir para el exponente de la X. Y me va a servir también para calcular el factorial que está. Así es que esto ya lo tengo resuelto con la P. Ahora, ¿qué me falta considerar? Va negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, para eso voy a manejar una variable que voy a llamar signo. Y la idea es que ese signo, a ponerlo en, ¿sí? La idea es que ese signo, pues cuando la i valga 1, sea positivo, porque la x no se le ve el signo, pero por lo mismo asumimos que es positivo. Entonces queremos que valga más 1 ahí, y luego cuando la i valga 2, que valga menos 1, y cuando la i valga 3, que vuelva a valer más 1, y cuando la i valga 4, que valga menos 1, ¿sí? Entonces, esta variable no podemos decir que sea más o que sea menos, porque pues tenemos que darle un valor numérico para poder hacer operaciones. No podemos decir, ese lo manejamos como carácter porque puede ser un más o un menos, o mejor vamos a representarlo con más 1 o con menos 1. Bueno, entonces el signo, ¿cuál es el primer valor? Pues ya dijimos que es 1, ¿verdad? ¿Y cómo le hago para que cuando la i valga 2, ese 1 se convierta en menos 1? Y cuando la i valga 3, que es la siguiente vuelta del ciclo, ese menos 1 se convierte en más 1. O sea, necesitamos que cada vuelta que dé el ciclo vaya cambiando, eh, vaya cambiando el valor de signo. Esta es una variable, ¿verdad? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, hay más de una manera, inclusive podemos aprovechar la P o la I para eso, pero para que se vea más claro, yo voy a utilizar una expresión que sería esta. El signo nuevo es igual al signo anterior por menos 1. Entonces, si signo empieza, lo que estoy poniendo en azul es la variable y su valor inicial, y lo que estoy poniendo en verde es el incremento que debe tener el incremento o el cambio que debe tener esta variable. Aquí P viene siendo un acumulador, más bien un contador, pero que acumula de 2 en 2.
Y es un contador que acumula de 1 en 1. Signo es un acumulador de multiplicaciones, pero que acumula un -1. Si yo este 1 lo multiplico por -1, me va a dar -1. Cuando dé la vuelta, signo ya va a valer -1. Y si lo multiplico por -1, me va a dar este +1. Y a la siguiente vuelta, signo ya va a valer +1. Y si lo multiplico por -1, ya me va a dar el -1. Entonces, esa multiplicación lo que va a hacer es estarme cambiando el valor de signo. Ahora, pero ni P, ni la I, ni signo me dan el resultado que ando buscando. Yo lo que quiero es la suma de los términos. Entonces, vamos a tener una variable, precisamente por eso se va a llamar suma, la salida, porque en realidad el seno va a ser la suma de los términos. ¿Sí? Suma, perdón, acá. La suma va a empezar en 0, porque va a ser un acumulador. Y lo que va a acumular suma, lo vamos a poner por aquí. O sea, la suma nueva va a ser la suma anterior por el término multiplicado por signo. ¿Sí? Todas las variables que he puesto son acumuladores de alguna manera. Algunas son constantes, por eso son contadores. Entonces, suma va a ir, se calcula este término y se multiplica por el signo y se suma. Suma empezó en 0. Se calcula este término, se multiplica por signo que empezó con 1 y en ese caso se sumaría este término. Cuando la i avance y valga 2, entonces se vuelve a calcular este término y ahora se multiplica por signo que ya en ese momento debe valer -1 para que este valor lo reste y no lo sume. Ahora, ¿cómo vamos a calcular término? El término, lo voy a poner por aquí, ese no va a ser un acumulador. El término va a ser el factorial de P, o sea, la P me va a servir más bien la potencia de X a la P, ¿sí? Entre el factorial de P. Entonces, el término va a ser potencia, porque ya tenemos una función que se llama potencia de X a la P. Cuando la P valga 1, pues es a la 1. A la siguiente vuelta la P debe valer 2, digo 3, sería la X a la 3. A la siguiente vuelta la P se incrementa en 2 y va a valer 5, entonces sería esto dividido entre el factorial de P. Este es como se va a calcular el término. Es la potencia de X viene siendo el ángulo entre el factorial de P. Bueno, esto nos va a servir ahorita para cuando ya diseñemos el algoritmo. Ya, bueno, es claro qué tipo de ciclo vamos a usar, ¿no? ¿Qué ciclo vamos a usar? El para, lo vamos a hacer del 1 al 15. ¿Sí? Bueno, aquí porque de antemano se verificó que el 15 pues nos va a dar una exactitud bastante razonable. Ok, lo único que me falta es que ya ven que en esta fórmula, bueno, lo voy a poner, X debe estar en radianes, X debe estar en radianes. Y pues en este caso el ángulo se va a pedir en grados. Así es que tenemos que convertir la X de grados a radianes. Bueno, entonces hay que recordar cuál es el factor de conversión. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, X debe estar en radianes. Y recordemos que pi radianes es igual a 180 grados. ¿Cuál era? No me acuerdo. Ahí está, 180, ¿sí? Por lo tanto, aquí vamos a requerir una regla de 3. ¿Cuántos? El ángulo. O sea, X, no, es al revés. Es al revés.
Aquí dice, pi radianes es igual a 180 grados. ¿Cuántos radianes será el ángulo en grados que me da el usuario? Entonces aquí, pues vamos a hacer una regla de 3. ¿Cómo quedaría? La X es igual, vamos a despejar de aquí, pi por, sería más bien, pi por el ángulo, ¿no? Pi por ángulo entre 180. ¿Sí? Bueno, entonces, ven cómo, sí tuvimos que hacer un análisis un poquito, pues yo pienso que aquí prácticamente se ve todo lo que hemos, utilizado en cuanto a ciclos y obviamente, pues, también de lo anterior. Pero aquí, necesitamos contadores, acumuladores, bueno, aquí hay que hacer una conversión. Antes de proceder al algoritmo, vamos a hacer una prueba, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a hacer una prueba con este término. Entonces sería, por decir que el usuario me haya pedido el seno de 72 grados. Le voy a pedir que me digan por favor en la calculadora cuánto da eso. Con 4 decimales de precisión. 0.9510. Okay, gracias. Bueno, entonces vamos a tomarlo como una prueba, ¿sí? Pero lo vamos a desarrollar manualmente, pues para entender qué es lo que tendríamos que hacer ya en el algoritmo. Entonces sería, lo primero que tendremos que hacer, aquí en este caso, ángulo, pues es igual a 72. Por lo tanto, hay que calcular la X, ¿me ayudan a calcularla? La X sería, esto lo tenemos aquí, ¿verdad? Sería pi por 72 entre 180, ¿no? ¿Cuánto vale la X, por favor? 300. Ok. ¿Así? Lo dejamos así, gracias. 1 punto, casi es casi 90, bueno, vamos a ponerlo así, porque es 99, entonces, bien, entonces, este es el ángulo, obviamente estos son grados y estos son radianes. Es el mismo ángulo, nada más que este es en radianes. Y vamos a aplicar, pues, esta serie. Claro que no vamos a llegar hasta 15 porque pues, nos tardaremos ahorita muchísimo. Lo vamos a hacer con 4, a ver qué tan exacto nos queda. Ah, 1.20. ¿Así? Ah, 66. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí va? Bien. Entonces, vamos ahora a desarrollar decía, seno de 72 grados. Bueno, ya no es para aplicar la serie sería seno de 1.2566 porque son radianes, es igual. Y vamos a desarrollar esto, ¿verdad? Esto que está aquí, sería X, pues X vale 1.2566 menos, luego 1.2566 elevado a la 3 entre 3 factorial, más, luego 1.2566 elevado a ¿cuánto? A la 5 entre 5 factorial, menos 1.2566 elevado a la 7 entre 7 factorial. Claro, sabemos que esto continúa, pero hasta ahí le vamos a dejar, nada más para ir probando. Entonces, si me pueden decir, por favor, cada uno de los términos. Bueno, este va directo, 1.2566, luego menos. Ahora es 1.2566 al cubo y luego entre 3 factorial pues es 6. 33, 0.067. Sí, gracias. ¿Así? Ok. Y luego, más. Ahora, 1.2566 a la quinta entre 5 factorial que son 120.
¿Sí? 7-1, 6-1. Y gracias. Bueno, luego, menos, ahora, 1.2566 a la 7 entre el factorial de 7, que son 5040. Entonces, sería algo así como 9 ¿qué más? Unos 2, 31. Ah, 81. Ah, sí, está bien, gracias. Claro, esto sigue. Pero bueno, ya con estos, me dices por favor cuánto da la suma y la resta. Esto que estamos haciendo es lo que va a ser la variable suma. Suma va a sumar primero, va a empezar en 0 y luego va a sumar este término o restar, según. Y luego, a la siguiente vuelta del ciclo, va a sumar este, restar. A la siguiente vuelta va a sumar este. A la siguiente va a restar este. ¿Sí? ¿Qué viene siendo esto? ¿Sí? Ok, entonces, bueno, ya tenemos todo lo necesario para crear nuestro algoritmo. Vamos a desarrollarlo en PCInt. Voy a abrir PCInt. Nada más que para, fíjense, voy a requerir, y sirve que lo repasamos, como se supone que yo ya tengo los cálculos de la potencia entera y el factorial, pues y en Java ya los tenemos inclusive en una librería, en Mate, pero en algoritmos pues no los tenemos como funciones. Bien, entonces este se va a llamar seno. Y pues bueno, empezamos definiendo las variables, digamos las variables enteras, pues está la P, la I, signo, son todas las que salieron ahí como entero. Luego, a ver si no, no sé si se me pase alguno. Luego vamos a definir la suma, el término. ¿Cuál otra aparece por ahí? A la X, ángulo, la X como real. Sí, porque el ángulo me lo pueden dar inclusive con decimales. O si no me lo dan con decimales, de todos modos, a la hora de que lo convirtamos a radianes, pues van a salir decimales. Bien, luego empezamos. Le pedimos al usuario el ángulo. Ángulo en grados. El ángulo en grados, pues vamos a leer ángulo. Es lo único que le vamos a pedir al usuario. Y lo primero que vamos a hacer es calcular ese ángulo, pero en radianes. Es esta fórmula que tenemos por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las expresiones que vamos a utilizar? Bueno, las voy a encerrar. Pues, ahí llegamos a varias. A ver, sería... Esta es una de ellas. Luego, pues esta es otra. Ahorita decidimos en dónde las tenemos que poner. Esta es otra. Y es sí más uno, pues bueno, también porque, pero de alguna manera el ciclo lo va a hacer. Y esto también, ¿verdad? Esas son las expresiones que vamos a utilizar. Bien, entonces empezamos con la primera, que es la conversión. Vamos a convertir. Decimos, X es el valor de pi por, pi es una constante que ya trae el lenguaje, pi por el ángulo que acabamos de pedir entre 180. Ese es el valor de X. Y luego empezamos con los valores iniciales de los contadores. P debe empezar en 1, la potencia. Suma debe empezar en 0 porque va a ir acumulando los términos. Término no es un acumulador. Término se calcula en cada vuelta, solito. Suma sí es, ya dijimos. La I, pues es un acumulador, pero el mismo ciclo nos va a dar nos va, digamos que
ya de hecho, una parte del ciclo pues hace ese incremento. Signo también es una variable que va cambiando a sí misma, por lo tanto también debe tener un valor inicial. Entonces le decimos aquí, la suma empieza en 0. La P empieza en 1, signo empieza en 1. La I, aunque empiece en 1, pues eso lo va a decidir el mismo ciclo. Bien, entonces el ciclo va a ser un ciclo for para. Vamos a agregarle un para. En el ciclo para, decimos, la variable de control numérica, pues va a ser la I. La I. Y la I va a empezar de 1. El valor final, pues vamos a indicar que 15, o sea, no es arbitrario hasta cierto punto. O sea, es un valor que ya está analizado de que da un resultado muy aceptable. Con paso 1. Y la secuencia de acciones es calcular, tenemos que calcular el término. El término lo vamos a hacer con este, me faltó encerrar este, acá. Este también lo vamos a usar. Entonces, pero para el término necesito calcular la potencia y el factorial. Nada más que eso, bueno, si no tengo la función, pues tendría que hacerlo en el mismo ciclo. O sea, yo puedo tener dentro de un ciclo, pues otro ciclo. Pero para recordar cómo se calcula, pues vamos a crear la función. Vamos a crear la función potencia y la función factorial, pues porque no las tenemos en el algoritmo. Los tenemos como algoritmos así individuales. Entonces vamos a agregar una función. Primero la potencia entera, recordando la variable de retorno, si se acuerdan, es pot. Así, bueno, como lo hicimos en el algoritmo, el nombre va a ser potencia. Y los argumentos son dos, la base y el exponente. Entonces, base y exponente. Y dice, tienes que declarar la variable de retorno. La vamos a declarar aquí. Pot como real. Ese será el resultado. También tenemos que definir, como vamos a usar un ciclo para también, entonces hay que definir la i o la variable que vamos a usar como entero. Recordemos que potencia es un acumulador de multiplicaciones, va a empezar en 1. Y aquí pondríamos un ciclo para. Dice, variable, vamos a usar la i, esta i no tiene nada que ver con la i del algoritmo principal, están en ámbitos diferentes. Valor inicial es el 1, el valor final me lo va a decir el exponente. Sí, el exponente me va a decir cuántas veces se va a multiplicar la base. Con paso 1. Y las acciones que se van a desarrollar, pues es una multiplicación. La potencia es la potencia anterior por la base. Y ya, el retorno aquí es implícito, no viene la instrucción, pero sí la hace, sí la ejecuta. Entonces, ya tenemos nuestra función potencia. Vamos a agregar ahora la función factorial. La función factorial, pues también se hace con un ciclo para. Entonces le diríamos, vamos a agregar una función. Esa función acá la puso, ¿eh? La variable de retorno va a ser fac, de factorial. El nombre de la función es factorial. Y factorial solo recibe un entero, que es un número del cual se va a obtener el factorial. Bueno, aquí necesitamos declarar factorial y la i. ¿Qué me falta? Es que aquí no se pone el tipo de dato. Bien, entonces, pues vamos a declarar. Recuerden que el factorial, pues es un entero, pero para que nos dé un rango más amplio, lo estamos declarando como doble. Bueno, entonces, eso ya lo hicimos en Java. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir la i como entero.
pero la P, perdón, la fact, vamos a definirlo como real, así. Y ¿cómo es la lógica del factorial? Pues la variable fact empieza en 1 y luego un ciclo para, oh, me equivoqué aquí, un ciclo para, el factorial consiste en multiplicar sucesivamente desde 1 hasta n, y eso pues me lo va a dar el mismo contador del ciclo para. Entonces aquí le diría variable numérica y desde valor inicial 1 hasta la n con paso 1, y lo que va a multiplicar es el fact, es el anterior por la i. La i va a ir avanzando 1, 2, 3 hasta n. Bueno, entonces ya tenemos función potencia, función factorial. Voy a guardar. Sería FA 0427 CEN. Y entonces ahora sí, ya tenemos las funciones, ya podemos empezar a trabajar en el algoritmo principal. Aquí voy a calcular el término. El término, dijimos, va a ser la potencia entre el factorial. Entonces, término va a ser potencia. Le pasamos aquí, la base va a ser X y el exponente va a ser P. Y lo vamos a dividir entre el factorial de P. Ese es el término, el puro término. Y ese término se lo debemos agregar a la suma que empezó en 0. De esta manera, se lo vamos a agregar de esta manera. Entonces sería, suma es la suma anterior más el término por el signo. El signo es el que va a decidir si se va a sumar o se va a restar. Nosotros siempre le ponemos más, pero si el signo es negativo, pues en lugar de sumar va a restar. Y entonces lo que seguiría es que se incrementen o que se modifiquen P y signo. ¿Sí? La P va a ir de 2 en 2 y signo es multiplicarlo por menos 1. Entonces aquí le diríamos, para la siguiente vuelta, el siguiente valor de I, la P debe valer 2 más un contador. Y el signo debe ser el signo que está ahorita multiplicado por menos 1. Y entonces ya está preparando para que en la siguiente vuelta cambie la P. Por lo tanto, va a calcular la potencia de P y el factorial de P también. Y entonces, cuando salimos de este ciclo, el resultado lo tenemos en la variable suma. Le diríamos escribir seno y luego le agregamos el ángulo. Le voy a agregar el símbolo de grados. Es igual. Aquí le vamos a poner suma. 167. Al 167. Ok. Bueno, entonces creo que ya está listo. Vamos a calcular el seno de 72 grados. 72. Y aquí está punto 95. Bueno, aquí hay más decimales. No sé si pueden checar en la calculadora a ver qué tan parecido a esto es. Está igual, ¿verdad? O sea, por eso les digo, es que si se fijan cada término, este aportó 1.2566, este ya fue más pequeño, este fue más pequeño y este fue todavía más pequeño. Si le siguiéramos, cada término va a ser más pequeño y más pequeño. Por eso, pues no es necesario tomar tantos, es hasta el infinito, porque cada uno me va a dar menos, ¿verdad? Y incide menos en el resultado. A ver, vamos a checar el seno de las notas que dice de acá. Seno de, ¿cuánto tengo?
Pues voy a poner ese valor. A ver, grados. 35.4858. Y vean cómo, bueno, lo pueden revisar en la calculadora. Nos da este valor. Y luego, sí dio eso. Ok. Y ya podemos poner algunos valores de ángulos conocidos como de 30 tiene que dar 0.5. El seno de 60 debe dar 0.866. ¿Sí? Bueno, y ahí ya podemos verificar cualquier valor, ¿no? Bien, pues ya ahorita no va a ser posible que lo codifiquemos en Java, pero pues ya lo tenemos en el algoritmo, ¿verdad? En Java realmente nada más nos vamos a abocar a lo que es el código del algoritmo principal, porque nuestras funciones factorial y potencia esas ya las tenemos definidas en mate. Eso ya será mañana. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sí, podemos ponerla. Sí, de hecho, pues, tal vez sería conveniente. Me parece que mate sí la trae, ¿no? Mate trae, la otra vez revisando proyectos, alguien que le tocó convertir y vi que usó una que yo no había visto de mate. Se llama To Degree, creo. Luego la checamos. Pero pues si no ponemos una nosotros aquí, ¿verdad? Podemos poner la propia. Bien, entonces ya mañana, pues codificamos esto, ¿no? Muy bien.